Asturias, soy Fernando Alonso, campeón de Fórmula 1 en el año 2005, en el 2006, subcampeón en el 2010, 2012 y 2013. 32 victorias, 97 podios, 22 poles, 21 vueltas rápidas y también gané el certamen de dibujo al aire libre del Ayuntamiento de Oviedo en el año 93. Yo de guaje andaba ya mucho en coche, con 6 años cogí el Renault 4 de mi padre y marchaba hasta Gijón por autopista. Tardaba menos que el Alsa. Aquí estoy, subido al piano. Bueno, yo iba a clase con Melendi. Bueno, a clase iba yo, él estaba matriculado. Ahora dice que es mi amigo. Pero bueno, ya me quitaba el bocadillo en el recreo de aquella. Mira, que siempre pensé que iba a acabar en Villabona. Y míralo, bueno, está a tiempo todavía, ¿eh? Fernando Alonso. Bueno, a mí la verdad es que me da un poco por el saco que Lobato me esté todo el día llamando Magic, porque no es original. Hay otros Magic, como por ejemplo Magic Johnson, Magic Andreu y Magic All the People. Lobato es muy pesado. A mí me cae bien, le tengo mucho respeto, mucho cariño, pero me está todo el día mandando cosas al Facebook, etiquetándome en fotos, en el Twitter, mandándome invitaciones al Candy Crush, pijadinas al móvil. Hasta el cuello me tiene. Campeonato del mundo de la Fórmula 1. El gran circo. Mira, si parpadean se lo van a perder, claro. Pero luego me metes 8 minutos de anuncios y no pasa nada, ¿no? No pasa nada, no. Que a Massa le da tiempo a liarla, a salir de safety car y a volver a liarla otra vez. Bueno, yo quiero decir que nunca tuve ningún problema con Hamilton. Era Ron Dennis que metía cizaña entre los dos y lo arreglé todo un día que me lo encontré en el Prica de Lugones y le dije, mira, Ron Dennis, como sigas metiendo cizaña entre nosotros, te reviento los dientes contra el volante. Felipe Massa es posiblemente la persona más graciosa que haya conocido en mi vida, y eso que conocí a Eugenio y soy amigo personal de Arévalo. Yo antes de empezar cada carrera le digo, ¿qué, Felipe, hoy la lías o das la sorpresa y acabas la carrera? Me llama mucho por el Team Radio, que bueno, estás ahí en cabeza corriendo con Hamilton luchando por la quinta plaza y te asusta, igual no es el mejor momento. Fernando! Dime, Felipe. Que mi mujer dice que si venís a cenar esta noche. Pues no lo sé. Yo es que ahora me estoy jugando el mundial. Ya. Si voy justo detrás de ti. Te estoy saludando. ¿Os acordáis el día este de atrás que quedó boca abajo con el coche? Pues por saludar. Lobato. 64 WhatsApps, 12 llamadas perdidas. Bueno, como podéis ver, mi vida es la Fórmula 1. Aunque ahora, bueno, en Ferrari me estoy aburriendo un poco porque es como ir detrás de un Alsa por el tramo Llanes-Unquera, que no soy capaz de adelantar. Esto con Renault no me pasaba. Hay algunos que dicen que soy muy soso, que no tengo sentido del humor, pero bueno, eso es porque no me conocen realmente. Para demostrarlo voy a contaros un chiste. Va un caracol y derrapa. Y derrapa porque tenía slicks y estaba lloviendo. Que no reís, no os hace gracia. Pues al Lobato le caían unos lagrimones tremendo. Fernando is faster than you. ¿Está clarinete? Otro deporte que me apasiona es el ciclismo. De hecho, mi sueño siempre fue tener un equipo ciclista propio. Dame un buen carro que quiero. Que no, Antonio, mira, que cuando tenga el equipo ciclista, que no vamos a correr en tándem, que no, déjalo, en serio, de verdad. Era Lobato, perdonad, Estoy pensando en correr el Mundial de Fórmula 1 en bicicleta. Igual llego antes que con Ferrari y por lo menos gasto menos en combustible. Dame un buen carro que quiero ganar. Dame un buen carro.
Dime, Lobato, dime, cuéntame. No sé cómo se dice autobús en alemán, no. Ah, no, este fin de semana me viene un poco mal, Lobato, no voy a poder. No puedo este fin de, porque tengo que hacer unas fotocopias, no me viene bien, no puedo ir a jugar al paintball contigo, Lobato, que no, en serio. Oye, te dejo que estoy aquí en una entrevista, venga. Venga, venga, hala. Y así todos los días.